Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Carlos Lagos, profesor de Matemáticas en Nivelación de Estudios en la Universidad Católica Silva Enríquez, y en este video vamos a estudiar la función exponencial. Espero que les guste. Bien, la función exponencial es una función que también es de variable real, es decir, está definida en los conjuntos de los números reales y sigue las mismas características que las funciones que ya hemos visto, la función raíz cuadrada y la función cuadrática o de segundo grado. Bien, entonces, en este caso, la función exponencial en ese sentido funciona igual. Quiere decir, tenemos nuestra variable independiente, reconocida como la x, nuestra variable dependiente, reconocida como la letra y, y que cada vez que reemplazamos un valor de x, proceso que se llama evaluar, ¿cierto? Y calculamos, encontraremos su valor de y asociado, su pareja. Y así podríamos encontrar pares ordenados, parejas x, y, que en el gráfico se representan como puntos y que esos puntos luego los podemos graficar y encontrar la forma gráfica de la función exponencial. Bien, esta función exponencial tiene una estructura. Su estructura algebraica es f de x, ¿cierto? Función dependiente de x es igual a. Y aparece un numerito que vamos a llamar a. Y este a está elevado a la variable independiente, que es la x. Bien, entonces, de aquí viene el nombre de la función exponencial, porque la variable independiente está en el exponente. Bien, entonces existe otro numerito que es la base de esta función, ¿ya? Y que ese numerito está elevado a x. Bien, de ahí viene su nombre. Importante, este valor de a, la base, esta, es un número, ¿ya? Que siempre ha de ser distinto de 1. Bien, va a ser distinto de 1. ¿Por qué motivo? Porque si fuera 1 elevado a cualquier número que nosotros reemplacemos nos daría 1. Entonces se convertiría en una función constante. Y sería como una línea recta. Siempre tendría el mismo valor. Bien, entonces va a ser distinto de 1. Y otra cosa muy importante es que también ese valor de a tiene que ser un valor mayor que 0. Bien, mayor que 0 porque primero si fuera 0 elevado a cualquier número nos daría 0. Ya lo que ocurriría el mismo proceso que en el caso de 1, o sea, sería constante y no un valor negativo, porque van a haber algunos valores negativos, bien, que al ponerle el exponente va a ir variando, digamos, va a ir iterando, lo que perdería la continuidad que se llama de la función. Bien, lo importante es que usted recuerde que a tiene que ser mayor que 0 y además tiene que ser distinto de 1. La función exponencial tiene una gráfica muy particular y es una de estas dos curvas que aparece acá. Vamos a ver siempre que la gráfica de la función exponencial va a cruzar en el eje Y a la altura del 1. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque justo sobre el eje Y es donde el x vale 0. Y yo cualquier número que lo elevo a 0 siempre va a dar como resultado 1. Por eso siempre la pareja del x0 va a ser el 1. Eso se va a ver reflejado en que siempre la gráfica va a pasar ahí por el 1 positivo. Bien. Otra observación. Fíjense que la curva azul, bien, es una curva que es creciente. Es decir, a medida que avanza hacia la derecha, ¿cierto? También va avanzando hacia arriba. Eso significa que es creciente. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre cuando el valor de a, cuando la base de la función ya es un número que es mayor que 1. Bien, por ejemplo, que fuera 2, que fuera 3, que fuera 1,1, 5, 6, cualquier número mayor que 1, la función exponencial va a ser creciente. Bien, o sea, a medida que se va haciendo a la derecha, también se hace hacia arriba. En cambio, fíjense la negra, a medida que yo voy hacia la derecha, con la negra, se va haciendo hacia abajo. Bien, parte acá arriba y se va achicando. Eso significa que es decreciente. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el valor de a es menor que 1. Pero como habíamos definido al principio, también debe ser mayor que
0. Es decir, es un decimal que está entre 0 y 1. Todos los números que sean 0, algo. 0,1, 0,2, 0,3 y así sucesivamente. ¿Ya? Un valor entre 0 y 1. Ahí la función va a ser decreciente. Observación. Ninguna de las dos funciones llega nunca a ser 0. Bien, como el valor de a es un número mayor que 0, bien, no importa al número que yo lo eleve, siempre va a ser mayor que 0. El resultado, digamos, de esta potencia. Por lo tanto, esta curva acá puede partir muy cerquita del 0, acercándose al eje X, pero nunca lo va a alcanzar. Lo mismo cuando es decreciente. Se va a ir acercando cada vez un poquito más a 0. Bien, pero nunca va a alcanzar a tocar el eje, nunca va a valer 0. Bien, es por eso que al 0 en el eje X se le llama asíntota. Bien, no es tan importante que sepan este concepto, pero se llama asíntota. Significa que se va a acercar al valor 0, pero nunca lo va a alcanzar. Eso se llama nombre asíntota. Esta función tiene una asíntota en el 0. Bien, entonces, dicho eso, quisiera explicar una última cosita. Es muy reconocida la función exponencial para representar, por ejemplo, las propagaciones de virus. Por ejemplo, hoy día en contexto, el coronavirus. Se habla de que hay cosas que tienen crecimiento exponencial. ¿Por qué se debe? Porque fíjense, vamos a mirar la azul, que en la función exponencial, digamos al principio, en la primera parte, entendiendo la de izquierda a derecha, la función a medida que pasa, por ejemplo, el tiempo, imaginemos que en el eje horizontal está el tiempo, a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Que me voy haciendo a la derecha, va creciendo de a poquito. Pero llega un punto, ¿ya? Llega un punto en el que de un pedacito al otro crece mucho. Fíjense que aquí creció toda esa cantidad. En cambio acá, por ejemplo, tomé aquí y no creció en tanto. Fíjense que la diferencia de crecimiento acá no es tanto. Pero acá en el mismo pedacito de tiempo creció mucho. Y si yo me voy haciendo más a la derecha, en el mismo lapsus, la diferencia de altura va a ser mayor. Eso significa que es una función que representa una cosa que se va multiplicando cada vez más rápido y va abarcando más cosas. Ese conocimiento es súper importante porque ahí radica una de las mayores manifestaciones de esta función en la vida, en las representaciones científicas. Y lo podemos ver en el caso del virus. Al principio, ¿cierto? Una persona contagia a dos, por decir algo. Cada una de esas personas vuelve a contagiar a dos más. Ya no tenemos 3 contagiados, ya tenemos 7. Y después cada una de esas contagia a otra más, mientras que la otra es igual. Y cada vez se va abarcando más. Bien, de ahí viene ese conocimiento que es súper importante. Bien, ya que estamos hablando de los contextos de la vida real, cotidiana, en donde se utiliza la función exponencial, vamos a comprender un concepto. Si bien es cierto, la función está definida de esta manera, a elevado a x, que nosotros ya sabemos que también la podemos escribir como y igual a elevado a x. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando reemplazamos cualquier valor de x, ¿cierto? Encontraremos su pareja y. Si bien es cierto todo esto, en muchas ocasiones vamos a enfrentarnos a problemas en los cuales hay una cantidad inicial de lo que sea que se está estudiando. Por ejemplo, de contagiados de coronavirus. Bien, entonces en esos contextos vamos a poder agregar un nuevo factor, digamos, a esta función. Y la vamos a poder representar así. Y es igual, voy a ponerle un número, k por a elevado a x. ¿Qué va a representar esta letra k? Esta letra k va a representar la cantidad inicial. ¿Ya? La cantidad inicial. Por ejemplo, de contagiados. Mientras que la base de la potencia, que es el corazón de esta función exponencial, va a representar el factor de crecimiento exponencial. ¿Ya? El factor de crecimiento. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo práctico. Bien, no con coronavirus, pero sí con bacterias. Nos traspasamos al medio digital para estudiar el ejemplo, que está escrito aquí. Bien, dice: determine la función de crecimiento que representa la cantidad de bacterias que hay en una población después de X horas
si se sabe que inicialmente hay 100 bacterias y que la población se triplica cada hora. Bien, entonces, recordemos que nuestra función exponencial está representada como f de x igual a elevado a x, ¿cierto? Y que eventualmente la tendremos que utilizar también, ¿cierto? Como y igual a k, que es la cantidad inicial, ¿cierto? Por a elevado a x, ¿ya? No se olvide de eso. En este caso, claramente vamos a tener que utilizar esta. ¿Por qué motivo? Fíjense que estamos hablando de una población de bacterias, ¿ya? Vamos rescatando los datos. Lo primero es que las bacterias inicialmente son 100. Entonces, como yo les contaba, el valor de K representa la cantidad inicial en estos estudios de casos específicos y cotidianos, ¿ya? Entonces, en este caso, K, que es la cantidad inicial de bacterias, va a ser 100. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la población se triplica cada hora. Ese va a ser nuestro factor de crecimiento exponencial. Aquí dice, la población de bacterias, en este caso obviamente, se triplica cada hora. Bien, entonces, nuestro valor A, ya que es la base de nuestro exponencial, va a representar el factor de crecimiento exponencial. En este caso se triplica. Y como hablamos de triplicar, hablamos de 3. ¿Ya? Hablamos de 3. ¿Ya? Un 3 como entero. Si ahora hacemos de la tercera parte, sería que se va achicando y ahí utilizaríamos la fracción 1/3. ¿Ya? Pero en este caso hablamos de triplicar, aumenta, así que usamos el 3 entero porque es triplicar. Si se duplicara, por supuesto sería un 2. Si se cuadruplicara, sería 4 y así sucesivamente. Bien, ahora, ¿qué más es importante? Este factor de crecimiento ocurre cada 1 hora, ¿ya? Hay procesos que pueden ocurrir cada 10 minutos, cada 15 minutos, en este caso es cada 1 hora, ¿bien? Entonces, para este caso específico, nuestro tiempo, ¿ya? Que si leemos la función dice acá, antes, después de x horas, entonces la x está medida en horas. El tiempo, ¿ya? Es, en nuestro caso, representado por la x y está en horas, ¿ya? Entonces, ahora tenemos nuestra información que es la que necesitamos para poder resolver el problema. ¿Cómo nos quedaría entonces? Vamos a ver. Nos quedaría recopilando y reemplazando los valores. Y, que va a ser la cantidad de bacterias resultante después de cierto tiempo, va a ser igual a ¿qué? A la cantidad inicial, que es 100. Entonces reemplazamos la K por 100. ¿Ya? Multiplicado por A, que es el factor de crecimiento, en este caso 3, ¿cierto? Esto es un por elevado a X. ¿Por qué no reemplazamos X? Porque lo haremos dependiendo de la cantidad de bacterias que queramos saber que hay después de cierta cantidad de horas. Ahora, escrito de otra forma, podemos decir que f de x, la función que depende de x, ya es igual a 100 por 3 elevado a x. ¿Ya? Recuerde que las dos notaciones representan lo mismo. Bien, esa sería la función de crecimiento de esta población de bacterias. Ahora, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Hablemos del tiempo cero. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado en otros ejercicios del tiempo cero? El tiempo cero es cuando empieza a contarse la población de bacterias. Entonces, pongámosle x igual a 0. Si x es igual a 0, entonces en nuestra función reemplazamos la x por 0. Nos va a quedar 100 por 3 elevado a 0. ¿Cuánto es 3 elevado a 0? Habíamos dicho que todo número elevado a 0 es 1. Entonces me queda 1 por 100. ¿Y cuánto es 100 por 1? Es 100. Entonces usted puede corroborar que en el tiempo 0 habían 100 bacterias. Y el tiempo 0 es el inicial. Y como podemos ver, corresponde a lo que dice el ejercicio.
¿Ya? Al inicio hay 100 bacterias. Entonces, en el tiempo cero, es decir, al inicio, en efecto hay 100 bacterias. Ahora, si quisiésemos saber cuántas bacterias hay después de una hora. Bueno, como el tiempo ya sabemos es lo que está representando nuestra variable x, y en horas, tendremos que la x reemplazarla por 1, que sería una hora. ¿Cómo nos quedaría entonces? Y, la cantidad de bacterias, sería igual a ¿qué? A 100 por 3 elevado a 1. ¿Cuánto es 3 elevado a 1? 3. Y eso multiplicado por 100 nos daría 300. Es decir, la cantidad de bacterias después de una hora serían 300. Y claro, coincide porque dice el ejercicio que se triplica cada una hora. Entonces, si hay 100, pasa una hora, se triplica, hay 3. Y así sucesivamente. Yo voy a poder saber la cantidad de bacterias que hay después de cualquier cantidad de tiempo. Una hora y media, 1,5. 3 horas reemplazaría la x por 3 y así sucesivamente. Y como ustedes ya lo hemos visto antes, ¿cierto? Y lo saben, cada uno de estos resultados es un par ordenado en el gráfico. Entonces aquí yo tengo paréntesis, la x que elegí en este caso era 0, ¿y qué me resultó? Me resultó 100. En este caso de acá, la x que yo elegí fue 1, ¿cierto? Coma, y ¿cuánto me resultó? 300. ¿Correcto? Y esto después yo lo puedo graficar y obtener así la gráfica de mi función. Una observación importante. Fíjense que en este caso el 0 está con el 100 y nosotros habíamos dicho que siempre que reemplazáramos el 0 me iba a dar 1. Bien, eso es para la función cuando está en su forma más nativa, ¿ya? En su forma original. Es decir, cuando está en este contexto, así. Cuando está así, que es la definición, digamos, formal de la función, siempre va a estar en 0. Pero cuando yo agrego un valor inicial, como en este caso, ¿cierto? A esta altura, ¿dónde se va a encontrar? Porque ese sería el valor inicial de la función. ¿Ya? Entonces, esta es una observación que vendría a corresponder cuando hablamos de una función que está representada con un valor inicial. ¿Ya? Ahora, ¿por qué vi esto? Porque esto es súper importante y es en el contexto principal, básicamente en el que se estudia la función exponencial. Entonces, si es que no tengo una cantidad inicial, como en este caso, que está siendo considerada, siempre la gráfica corta en el 1. Pero si no, y hay una cantidad inicial, es en esa cantidad inicial donde va a cortar en el eje Y. Bien. Hasta aquí el video de hoy. Espero que se haya podido comprender el concepto de la función exponencial. Y recuerda, su estructura es f de x igual a elevado a x, donde a siempre tiene que ser distinto de 1 y además debe ser un número mayor que 0. Además, si es que el valor de a, que es la base de la potencia, se encuentra entre el 1 y el 0, va a ser una función decreciente. Es decir, se va a ir achicando. Pero, si por el contrario, a es un número mayor que 1, la función va a ser creciente. Se va a ir hacia arriba. Y al mismo tiempo, siempre que no haya un valor inicial involucrado, estas funciones van a pasar por el 1. Y por último, si es que estamos en un contexto donde hay una cantidad inicial, vamos a representar nuestra función con una k, que representa la cantidad inicial, y esto multiplicado por a, que sería el factor de crecimiento, y x, la variable independiente que representaría al tiempo. Y de esta manera, cuando grafiquemos la función exponencial asociada, si es creciente, ya no va a pasar por el 1, sino que va a pasar por el valor k. Bien, nos vemos en una próxima entrega.